Normalmente una API tarda en responder menos de 500 milisegundos, dependiendo de qué tipo de API sea. Pero hay ocasiones en las que esta API puede estar pues, saturada y tarda en responder unos segundos más. Vamos a exagerar esto, vamos a poner que tarda en responder 60 segundos para que veáis lo que ocurre en el navegador. Voy a dar a crear un usuario y ahí vemos que se está ejecutando este sleep y hasta que no pasen esos 60 segundos no va a continuar con el resto del código. Por lo cual tenemos este hilo de ejecución bloqueado por esta respuesta. Por lo cual este hilo no puede aceptar más peticiones. ¿Vale? ¿Cómo solucionamos esto? Pues con un background job. Para tareas pesadas, tareas que no sabemos cuánto van a tardar en responder, lo ideal es moverlo a un background job. Así que vamos a ver cómo podemos hacerlo. Para ello cerramos el servidor, Rails generate job, fetch country. Esto nos crea un background job con active job en la carpeta jobs, aquí le tenéis, y todo lo que venga dentro de perform se va a ejecutar en segundo plano. ¿Cómo hacemos la llamada a este background job? Pues bien, tenemos que tener en cuenta que si hiciéramos la llamada aquí, esto no va a funcionar, porque el background job se ejecuta de manera asíncrona. Es decir, no podemos hacer la llamada al background job y esperar que aquí nos devuelva el resultado, ya que él se va a ejecutar en un hilo de ejecución distinto, ¿vale? Por lo cual tenemos que actualizar el country del usuario desde el background job. ¿Vale? Es decir, aquí no es posible que hagamos eso. Vamos a ejecutarlo cuando el usuario se haya guardado. Y ahora vais a ver por qué. ¿Cómo ejecutamos este background job? Pues simplemente hacemos .perform later. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos pasar el user ID, que está ya disponible una vez se ha guardado. ¿Vale? Antes no podemos obtener el ID ya que se genera cuando se guarda el usuario. ¿Y qué tenemos que pasar también? Tenemos que pasar la IP que se va a pasar a este servicio. Por lo cual podemos copiar esto y listo. Ahí tenemos la llamada al background job. Esto si queréis podemos cortarlo y nos vamos al servicio. Perdón, al servicio no, al background job. ¿Vale? Y aquí tenemos que hacer nuestra llamada. Aquí hemos dicho que tenemos el user ID y aquí tenemos la IP. ¿Vale? Este servicio devuelve un país, requiere la IP, que la estamos pasando como parámetro, y a continuación, una vez tenemos el country, tenemos que actualizar ese usuario. Para ello hacemos user es igual a user.find. Vamos a buscar ese usuario por su ID. ¿Vale? Y lo que tenemos que hacer a continuación es, si hemos encontrado un país, hacemos user.updateCountry. A lo mejor os estáis preguntando por qué no paso el usuario entero en lugar del ID, y así nos ahorramos tener que hacer aquí .find. Pues bien, cuando estéis trabajando con background jobs, tenéis que pasar siempre referencias, no tenéis que pasar objetos enteros, ¿vale? ¿El motivo? Pues porque nosotros cuando hacemos un perform later, lo que hacemos es encolar en una base de datos probablemente las tareas que tiene que ejecutar. Es decir, guardará en la base de datos algo tal que así. Fetch country y luego tendrá aquí a lo mejor pues parámetros, user ID, coma, la IP, ¿vale? Pero no podemos pasar un objeto entero, ¿vale? Porque eso no es tan sencillo de serializar y guardar en la base de datos. Por lo cual siempre tenemos que pasar referencias y luego dentro del background job hacemos la llamada al método find. Antes de continuar vamos a arreglar un pequeño bug rápidamente. Venimos al modelo de usuario y en esta línea, la línea 15, vamos a añadir esta condición, ¿vale? Esta validación solamente la vamos a ejecutar cuando la contraseña se esté cambiando, ¿vale? Este campo, password, no existe, es un campo virtual, por lo cual si no estamos cambiando la contraseña, no queremos nunca ejecutar esta validación, ¿vale? Porque si no nos va a dar un error. Pues vamos a ello, vamos a simular aquí que esto devuelve Wonderland, por ejemplo, ¿vale? Ya sabéis que cuando estoy en local, pues la IP es la local, por lo cual no podemos obtener el país, ¿vale? Así que vamos a poner que devuelve esto que me acabo de inventar y vamos a quitar el sleep de 60 para registrar un usuario y ver qué ocurre. Vamos a aquí poner bin dep. Vale, vamos a registrarnos con Alberto Mendelo. Alberto, perfecto. Vamos a ejecutar.
Vale. Y vamos a ver qué ha ocurrido. Si observamos aquí, vemos que tenemos el fetch country job y vemos que se ha ejecutado. Si observamos aquí, vemos que se ha hecho un update con el país. Y si observamos, el país se ha puesto como Wonderland, por lo cual sí que ha funcionado y se ha guardado correctamente. De hecho, aquí abajo nos dice que ha tardado en ejecutarse 85 milisegundos. ¿Veis? Dice que Active Job ha ejecutado este background job y ha tardado 85 milisegundos. Así que está funcionando correctamente. Por lo cual vamos a devolver esto a su estado original y vamos a dejar el sleep, ¿vale? Para que veáis lo que ocurre cuando nos registramos y tenemos este servicio que tarda 60 segundos en responder. Lo que pasa es que está en un background job. Pues vamos a ello. Vamos a cerrar la sesión. Vamos a registrarnos. Vamos a registrarnos con test 1. Test 1. Perfecto. Creamos el usuario. Y ahí vemos que el usuario se ha creado inmediatamente sin tener que esperar este servicio. Lo que ocurre es que ahora mismo en segundo plano se está ejecutando el servicio gracias al background job. Es decir, en otro hilo de ejecución está haciendo esta tarea pesada, por lo cual no estamos bloqueando las peticiones que servimos a los usuarios. Por lo cual esto es ideal para escalar mejor nuestra aplicación. Y si observamos, ahora vemos que Active Job ha terminado ese servicio pasados 60 segundos. Ahora bien, ahora mismo, tal y como está esto configurado, no está preparado para producción. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo los jobs que se están encolando se están guardando en memoria, es decir, en la memoria RAM. Por lo cual, si nosotros reiniciamos el servidor, ¿qué va a ocurrir? Pues que todo eso que teníamos guardado en memoria va a desaparecer, porque la memoria RAM es volátil. Para solucionar esto necesitamos un sistema que almacene esos jobs en una cola que esté en una base de datos. Y en nuestro caso, para los que trabajamos con Rails, yo creo que de las mejores opciones que tenemos es Sidekiq, ¿vale? Que básicamente guarda esos jobs en una base de datos que se llama Redis. Redis es una base de datos de tipo no relacional que almacena clave con valor. Vamos a ver cómo instalar Redis rápidamente. Si estáis en Mac, hacéis brew install Redis. Si estáis en Ubuntu, sudo apt install Redis. Y yo creo que ya lo tendríais. Si necesitáis más información de cómo instalar Redis, podemos verlo en los comentarios o si no, en Google tenéis un montón de tutoriales de cómo hacerlo. Una vez tenéis Redis instalado, pues hacéis bundle add Sidekiq para añadir esta gema a nuestro repositorio. Vamos a instalarlo. Perfecto. Por último, nos quedaría simplemente decir a Rails que como queue adapter utilice Sidekiq. Una vez tenemos ya Sidekiq instalado, tenemos Redis corriendo, pues simplemente arrancamos por un lado nuestro servidor de Rails como siempre y abrimos otra pestaña en la terminal y ejecutamos en un proceso distinto Sidekiq con bundle exec Sidekiq. Y aquí ya tendríamos a Sidekiq preparado, listo para empezar a recibir jobs. Aquí a mi derecha tengo Sidekiq, voy a crear un usuario para que veáis que ahora los servicios en segundo plano van a ser ejecutados por él. Creamos el usuario, ¿vale? Y aquí vemos que se ha llamado a Fetch Country Job, ha comenzado, y por otro lado también tenemos el mail. Ahora los emails se van a encolar, se van a enviar en segundo plano también desde Sidekiq, para que así no se pierda ningún email, en caso de que se encolen y reiniciáramos el servidor. Por lo cual aquí ya tenemos el email enviado. Y ahora en 60 segundos va a finalizar el Fetch Country Job. Y si esperamos los 60 segundos, pues aquí lo tenemos. No olvidemos quitar el sleep del servicio. Y ya tenemos una aplicación un poquito más escalable. Vamos a crear un test sencillito. Simplemente vamos a testear que se estén encolando los jobs. Para ello vamos a hacer aquí test en queue correctly. Vamos a comprobar que no haya ningún job encolado antes. Vamos a hacer la llamada al background job, country job perform later, que espera un user ID que no lo podemos inventar, ID 1 y la IP, perdón, y la IP es esta,
¿vale? Simplemente lo que va a hacer es encolar, no vamos a comprobar nada más. Y entonces, cuando se haga perform later, el número de jobs en cola va a ser 1, que es ese. Bien, pues vamos a ejecutar aquí Rails test y listo.